Preside este evento, Autosuficiencia y Soberanía Alimentaria, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompaña el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué Sacristán. La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La derechohabiente del Programa Nacional de Autosuficiencia y Soberanía Alimentaria, productora de leche, María Izquierdo Vázquez. La derechohabiente del Programa Nacional de Autosuficiencia y Soberanía Alimentaria, productora de maíz, Elvia Nonato Reyes. El subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La directora general de alimentación para el bienestar, María Luisa Albores González. El director de leche para el bienestar, Antonio Talamantes Geraldo. El coordinador general de bienestar para el campo, Hugo Paulín Hernández. El director general de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, Jesús Alan Elizondo Flores. Licenciado Jordán Reyes García, presidente municipal de Sinapecuaro. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Gracias, amigas y amigos de Sinapecuaro. Es un gusto hoy estar con ustedes aquí en Sinapecuaro. Amigas y amigas, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum nos honra de nueva cuenta con su presencia. Estuvimos en la mañana en la meseta purépecha en Cheranástico, donde se dio a conocer el plan de justicia para el pueblo purépecha de Michoacán. Y aquí la presidenta con A, la primer mujer en 200 años del México independiente. Aquí hay que recordar que hace más o menos un mes la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Cuitzeo y ahí, en sus palabras, se comprometió con los campesinos, con los pequeños productores de todo el país, incluyendo Michoacán, que se iba a diseñar un programa precisamente para atender a los pequeños productores del campo. Ese programa se llama Soberanía Alimentaria y la presidenta dijo que volvería a Michoacán a presentar el programa. Y hoy está aquí la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, honrando su palabra para dar a conocer el programa Soberanía Alimentaria. Así que un gran aplauso a la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy nos acompaña. Amigas y amigos, como gobernador estoy enteramente satisfecho con todo el apoyo que nos ha brindado la presidenta de la República.
siempre ha sido generosa con Michoacán. Miren nada más, en 6 meses que tiene más o menos de presidenta, del 1 de octubre del año pasado a la fecha, nos ha visitado en 3 ocasiones y siempre trae buenas noticias, programas y apoyo para las michoacanas y los michoacanos. Así, muy cariñoso, un viva, ¡viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva la presidenta! ¡Y que viva Michoacán! Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Julio Verdeguer Sacristán. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Saludo muy especialmente a mi amigo, el gobernador, al licenciado Alfredo Ramírez Bedoya. Hemos trabajado bien con el gobernador, porque siempre está muy pendiente de las necesidades del campo y de los productores del campo de Michoacán. Muchas gracias, gobernador. El 7 de marzo, como ya dijo nuestro gobernador, aquí en Cuitzeo, cerca, la presidenta nos instruyó en una asamblea como esta que había que poner en marcha un nuevo programa de créditos, con seguros, con acompañamiento técnico de tipo agroecológico y con comercialización a precios justos. Es un programa integral del segundo piso de la Cuarta Transformación y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ustedes, las y los pequeños y medianos productores de México. Los compromisos se cumplen, así que aquí estamos nuevamente. Hoy regresa nuestra presidenta a Michoacán para arrancar este nuevo programa que se llama Cosechando Soberanía. ¿En qué consiste? Primero, el primer objetivo, siempre, aumentar el bienestar de las personas del campo, de los más pobres, de los más pequeños productores, eso por encima de todo. En segundo lugar, que ustedes, los pequeños y las pequeñas productoras de alimentos de México, los agricultores, ganaderos, pescadores, acuacultores, puedan producir más alimentos para el abasto nacional. Los gobiernos neoliberales tenían sus prioridades muy claras. Solo la agricultura de exportación y solo los grandes productores. En cambio, los gobiernos de la Cuarta Transformación desde el 2018 tenemos otras prioridades. Las y los pequeños y medianos productores y la producción para el mercado interno. Por eso, Cosechando Soberanía es un programa que junto con precios de garantía, con producción para el bienestar, con fertilizantes para el bienestar, con alimentación para el bienestar, con leche para el bienestar, todos programas del gobierno de la presidenta, vamos a aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de nuestra nación. Es de justicia, pero también es indispensable, sobre todo en estos momentos turbulentos que vive el mundo, cuando además ya tenemos encima los daños por el cambio climático. Muchos productores con los que platicaba, presidenta, me decían de la sequía aquí en Michoacán. La presidenta nos ha puesto metas muy ambiciosas que tenemos que cumplir al término de su gobierno. En maíz blanco no transgénico, porque el transgénico ya está prohibido en la Constitución, en maíz blanco no transgénico tenemos que llegar a 25 millones de toneladas y así vamos a consolidar total autosuficiencia de México en este maravilloso cereal. Vamos a poner mucha atención en los estados del sur y sureste de la República porque ahí hay mucha agua, pero no vamos a dejar atrás a los estados que ya producen mucho maíz, como Michoacán,
El año pasado aquí en Michoacán, Presidenta, cosecharon casi 2 millones de toneladas de maíz blanco no transgénico. En frijol vamos por el 100% de autosuficiencia, con 1.200.000 toneladas como meta. Para ello, en unos días más van a ser una nueva institución del Estado mexicano que se va a llamar Productora de Semillas del Bienestar, para recuperar la capacidad del Gobierno de México de producir y entregar a los pequeños productores semillas de muy buena calidad. En arroz estamos muy mal, se nos cayó la producción en México. 3 de cada 4 kilos de arroz que comemos aquí es arroz importado, y eso no puede ser. Vamos a aumentar la producción nacional para que por lo menos la mitad del arroz lo produzcamos nosotros. En leche es muy importante, vamos por 15,000 millones de litros de leche. Y Liconza, se llamaba Liconza, pero ya le estamos cambiando el nombre para que se llame Leche por el Bienestar, va a aumentar en 89% las compras de leche a los pequeños y medianos ganaderos. Además, aquí en Jiquilpan se va a inaugurar una planta de secado de leche que va a estar procesando 250,000 litros diarios, con una inversión de 350 millones de pesos, y ya arranca en el 2026. México necesita que ustedes produzcan más. México necesita que ustedes produzcan más alimentos saludables, y para apoyarlos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido este nuevo programa, Cosechando Soberanía. Este es un programa integral. Este año, 300,000 productores mexicanos, todos pequeños y medianos productores, van a recibir los siguientes apoyos. Primero, apoyo a la comercialización con precios justos, a través de Alimentación para el Bienestar, Leche para el Bienestar y acuerdos directos de comercialización entre los productores y los empresarios. Acuerdos que nosotros en la Secretaría de Agricultura vamos a facilitar y a supervisar para que se cumplan las reglas. ¿Cuál es la idea? Saltarnos a los intermediarios, a los acopiadores que no agregan ningún valor, pero se llevan todas las utilidades. En segundo lugar, precios de garantía para el maíz blanco, para el trigo panificable, para el arroz, el frijol y la leche, para los pequeños y medianos productores, porque así está establecido ya en nuestra Constitución como un derecho social. En tercer lugar, un nuevo programa muy esperado, Crédito Cosechando Soberanía. Es un nuevo programa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con el FIRA, nos acompaña aquí su director, con una tasa de interés máxima. Hasta hace un ratito iba a ser de 9%, pero la presidenta me acaba de instruir, Alan, que como ya bajó la tasa del Banco de México, vamos a tener que bajar la tasa a un máximo de 8.5%. En cuarto lugar, seguros. Muchos de ustedes platicamos hace un rato y me decían, oiga, ¿y qué pasa si llega una sequía? Es cierto, el campesino siembra y hay sequías, o hay inundaciones, o entra una plaga, una enfermedad y cae la cosecha. ¿Qué pasa con el crédito? Todos los que necesiten este crédito y lo soliciten van a tener un seguro para que si les entra uno de estos problemas, el seguro paga el crédito y ustedes no queden endeudados. Hay otro seguro. Hay otro seguro que se llama cobertura, no sé si lo han escuchado hablar. Este seguro solo está disponible para algunos productos, como el maíz, ahí sí está incluido. Este seguro, ¿qué es lo que hace? Les va a garantizar un precio mínimo a la cosecha. Cuando ustedes tomen su crédito, por lo menos van a saber que tienen un precio asegurado.
Si a la cosecha el precio está más abajo, el seguro paga la diferencia. Entonces ustedes ya van a sembrar sabiendo a qué atenerse. En quinto lugar, acompañamiento técnico con un enfoque agroecológico. Vamos a tener más escuelas de campo con un enfoque comunitario y agroecológico, porque si se produce productos limpios y saludables, eso nos va a ayudar a que tengan mejores precios en la comercialización. Gobernador, en Michoacán ya hay 153 escuelas de campo, pero este año vamos a llegar a 300 aquí en su estado. En sexto lugar, fertilizantes gratuitos. A más tardar, el próximo año queremos que todos los productores que estén en este nuevo programa que está inaugurando hoy nuestra presidenta, también sean derechohabientes de este programa del bienestar que fue creado, no nos olvidemos nunca, fue creado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay que darle un aplauso al presidente. Aprovecho de informarle, presidenta, gobernador, que al día de hoy ya hemos distribuido el 86% de las 40,435 toneladas que le corresponden este año a Michoacán, en beneficio de 74,252 productores de este hermoso estado. Lo mismo con el programa Producción para el Bienestar, que les deposita a través de las tarjetas del bienestar una suma anual. Eso va a seguir y esperamos que todos los que estén en este programa también reciban su apoyo. El gobierno de la Cuarta Transformación, el segundo piso de la Cuarta Transformación, y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le extiende la mano a cada pequeño y mediano productor de México. Les extiende la mano porque México los necesita a ustedes. Solo ustedes, nadie más, solo ustedes nos pueden dar la anhelada e indispensable soberanía y autosuficiencia alimentaria que nuestra patria requiere hoy más que nunca. Muchas gracias. Procedemos con la entrega de constancias de crédito a las productoras a cargo de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recibe la derechohabiente del Programa Nacional de Autosuficiencia y Soberanía Alimentaria, productora de maíz, Elvia Nonato Reyes. Recibe la derechohabiente del Programa Nacional de Autosuficiencia y Soberanía Alimentaria, productora de leche, María Izquierdo Vázquez. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la derechohabiente del Programa Nacional de Autosuficiencia y Soberanía Alimentaria, productora de maíz, Elvia Nonato Reyes. Señora Presidenta, buenas tardes. Mi nombre es Elvia Nonato Reyes y soy productora de maíz en San Ildefonso, Sinapecuaro, en donde cuento con 1 hectárea de temporal. He estado participando en las escuelas de campo desde el 2020.
Constituimos 45 productores y productoras y en donde realizamos diferentes labores que nos ayudan a tener más producción, a gastar menos y a cuidar nuestra tierra y a tener alimentos más sanos sin aplicar los químicos que tanto daño nos hacen. Eso lo hemos hecho y lo hacemos gracias a los apoyos que recibimos de Producción para el Bienestar, del programa Fertilizantes y de los técnicos que nos acompañan en la elaboración que realizamos en el campo. Como son la correcta aplicación de fertilizantes, que este año me tocaron en un total de 350 kilos, la elaboración y aplicación de bioinsumos preparados en la escuela de campo, como las compostas y lixiviados. Gracias a ello, he notado y comprobado que la producción de maíz de mi parcela aumentó 1 tonelada a 2 toneladas por hectárea. En cuanto a los gastos que he realizado, pasé de gastar un total aproximado de 15,000 pesos por hectárea a solo gastar un poco más de 9,000 pesos, es decir, he ahorrado 6,000 pesos gracias a la utilización de los fertilizantes y a la aplicación de los bioinsumos, teniendo así alimentos más sanos. Esto no solo lo aplicamos en maíz, sino también en frijol y frutales que cultivamos. Para poder seguir avanzando, mis compañeros y compañeras en la escuela de campo, siempre decimos que nos faltan 2 cosas muy importantes. Por un lado, la comercialización para poder vender en algún mercado o con algún comprador que nos pague el precio justo. Por otra parte, el crédito para usarlo en la producción de bioinsumos y en actividades de siembra, manejo y cosecha principalmente. Con eso esperamos aumentar mi producción por lo menos 1 tonelada más en este ciclo que viene. No me queda más que agradecer a usted, señora presidenta, el apoyo del gobierno que nos ha dado y espero lo siga haciendo para la producción, la comercialización justa y el crédito para aumentar y aplicar las biofábricas, los insumos y los apoyos que necesitamos. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco al gobernador Alfredo, muchas gracias por tu recepción, por tu trabajo. Igual al presidente municipal, muchas gracias, de Sinapecuaro. El día de hoy, pues ya saben, estamos, como nos comprometimos, dando el banderazo de salida, el inicio de este nuevo programa
para el campo, que le llamamos Cosechando Soberanía. Porque lo que queremos es aumentar la producción en México, de lo principal. Lo principal pues es lo que comemos los mexicanos, maíz, maíz criollo, el maíz que viene del origen, porque aquí en nuestro país nació el maíz y de aquí se fue a todos lados del mundo. Y no fue el maíz que se dio de manera silvestre, no. El maíz se domesticó por los pueblos originarios de México, por los primeros pobladores. Por eso siempre decimos, sin maíz no hay país. Recientemente publicamos una reforma constitucional, gracias a los diputados y senadores que están por aquí, que protege al maíz criollo, que protege a los maíces de México. Se prohíbe ya en nuestro país sembrar maíz transgénico, ya está eso en la Constitución. Pero ahora se trata de apoyar más todavía la producción de maíz. El maíz blanco que le llamamos, aunque es de muchos colores, no solamente blanco, pero le llamamos el maíz blanco para diferenciarlo del maíz amarillo, que importamos mucho, por cierto, de los Estados Unidos y que sirve principalmente para alimentar a los animales, al ganado. El maíz blanco pues lo utilizamos las mexicanas y los mexicanos principalmente para la tortilla, para todo lo que tiene que ver con la alimentación del maíz, las corundas, los uchepos, los tamales, todo eso viene del maíz blanco. ¿Qué más queremos promover? El frijol. Fíjense, el frijol también viene de la milpa y sin embargo estamos importando cerca de 300,000 toneladas de frijol en nuestro país. Y uno se dice, ¿pero por qué si lo podemos producir aquí? Entonces también estamos aumentando la producción de frijol y de otros productos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para aumentar la producción? Ya tenemos 3 programas. Uno, producción para el bienestar, que se le da a cerca de 2 millones de pequeños productores. El otro programa es fertilizantes para el bienestar, que se le da también casi a los mismos 2 millones de pequeños productores. Aquí les dan el fertilizante gratuito. ¿Sí o no? Ah, bueno. ¿Qué otro programa tenemos? Precios de garantía, que este año fue 6,000 pesos para el maíz, pero en la siguiente cosecha ya nos pusimos de acuerdo con el gobernador y vamos a pagar más por el precio de garantía del maíz para que pueda mejorarse. ¿Qué más tenemos? Que las vamos a ampliar. Se llaman escuelas campesinas para ayudar a aumentar la productividad y hacer cada vez más cultivos agroecológicos que no usen tanto fertilizante químico, sino que, como nos comentó la compañera, podamos usar más fertilizantes orgánicos y podamos mantener el suelo. Son 3 más escuelas campesinas que tenemos en todo el país y que vamos a ampliar. El otro programa que depende de bienestar, pero también es para el campo, es el programa Sembrando Vida, que se les da a más de 400,000 productores
para poder reforestar y al mismo tiempo producir distintos productos, desde maíz hasta árboles frutales. Ese es el otro programa. Y ahora estamos presentando este nuevo programa, que es un programa de crédito, que es más barato que cualquier crédito que se pueda poner en el mercado. Cuando a un campesino se le dice crédito, pues siempre dice, bueno, ¿y cómo voy a garantizar pagar el crédito y que aparte me dé para un adicional? Siempre es esa pregunta. Bueno, la garantía que trae este crédito es, uno, que garantiza el precio hasta cierto nivel, que garantiza si hay una sequía, si hay una helada, si hay una lluvia muy grande, también está garantizado que de todas maneras se puede tener un seguro para ello. Y la otra que es muy importante es que todo el que reciba el crédito va a tener garantizado la compra de su producto a buenos precios, precio justo. Ese es el programa que presentamos hoy, que es integral, no solamente es el crédito, sino viene asesoría, vienen estos seguros y también la garantía de que van a tener mercado para que puedan pues mejorar, que si tienen una cerca, que quieren entre varios un tractor, cualquier cosa que ustedes planteen a la Secretaría de Agricultura para poderles apoyar y que puedan pues aumentar lo que queremos al final para todo el país, que es la producción, mejorar la producción y que haya más maíz, que haya más frijol y que en México se produzca lo que consumimos los mexicanos, que es la mejor defensa frente a cualquier arancel, cualquier cosa. Que lo principal, aumentemos la producción en nuestro país. Hace 2 días presenté un plan que se llama el Plan México, que consiste en eso. Fíjense, venimos de Paracho, y en Paracho nos dijeron, ayúdenos a que no entren guitarras de otros lados, porque se ha perdido la artesanía de la guitarra, la venta de la guitarra. Y eso es justamente lo que es el Plan México, que recuperemos mucho de la producción que hemos perdido en nuestro país para nuestro mercado interno. Eso es parte de lo que presentamos hace unos días. Y lo primero pues es la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. ¿Y con quién lo hacemos? Pues con quien produce, con las campesinas y los campesinos. Porque no se trata de garantizar la producción con los grandes productores, porque como decía el presidente López Obrador, que coman los que nos dan de comer, que eso es lo que significa la cuarta transformación. Más fuerte el aplauso para el presidente López Obrador, que se oiga hasta allá, hasta Palenque. Nos da mucho orgullo decir que somos la continuidad del proyecto que inició el presidente López Obrador, que somos la continuidad de la cuarta transformación. Le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Por qué cuarta transformación? A ver, ¿quién me dice por qué es cuarta transformación? Porque hubo otras 3 antes de esta transformación. La primera transformación, la independencia de México, que inició en 1810
con el cura Hidalgo, con Morelos, que no solamente con Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, que no solamente lucharon por la independencia, sino por la justicia, porque Hidalgo no solamente dio el grito de independencia, sino unos días después dijo que debería abolirse la esclavitud de nuestro país. Y Morelos, con ese hermoso texto tan profundo que sigue siendo válido hasta nuestros días, que son los sentimientos de la nación. La segunda transformación, la reforma. ¿Quién es el gran exponente de la reforma? Benito Juárez, Melchor Ocampo, esos liberales patriotas, dice Paco Taibo, poetas convertidos en generales, abogados convertidos en generales, que separaron la Iglesia del Estado y también lucharon contra la intervención francesa, logrando la segunda independencia de México. El gran Benito Juárez, que hasta nuestros días sus palabras son nuestra guía, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso para que se oiga fuerte y que se oiga lejos. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, antes que ninguna otra. Con la reforma se reconocieron lo que se llaman las garantías individuales, que hoy le llamamos derechos humanos. Con la revolución se garantizaron los derechos sociales, se reconoció lo que no se había reconocido antes, la propiedad social de la tierra, los ejidos, las comunidades, los derechos laborales, el derecho a la educación, todos esos derechos plasmados en la Constitución de 1917. Después vino un periodo muy oscuro de la historia de México, el periodo neoliberal, de 1982 al 2018. Llegaron gobiernos que vendieron todas las propiedades del Estado, que entregaron de nuevo los recursos naturales que se habían recuperado, por ejemplo, con el gran general Lázaro Cárdenas del Río. ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas! Gobiernos que solamente miraban a unos cuantos, a los de arriba. Seguían una teoría que decía que si se regaba arriba, algún día iba a llegar abajo. Y nunca llegó, al contrario. Pobreza, desigualdad, acaparamiento de tierras. Hasta que en 2018 el pueblo de México dijo basta y llegó la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Qué cambió? Así como Juárez separó la Iglesia del Estado, cuando llegó el presidente López Obrador se separó el poder económico del poder político. Llegamos los gobiernos que gobernamos para el pueblo y por el pueblo y con el pueblo de México. Y se crearon los programas de bienestar. Fíjense ahora, son
Suena mucho y es mucho, por fortuna. Más de 800,000 millones de pesos que antes se quedaban en unas cuantas manos y que hoy se distribuyen al pueblo de México a través de los programas de bienestar. Por ejemplo, el programa de apoyo a los adultos mayores, a todos los adultos mayores, más de 12 millones de adultos mayores en el país. El programa de bienestar de apoyo a las personas con discapacidad. El programa de becas para todos los jóvenes de preparatoria. Producción para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, el programa Sembrando Vida, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y no sé si saben, pero esos programas de bienestar ya están en la Constitución de la República y nadie nunca se los va a poder quitar al pueblo de México. Ahora, cuando entramos nosotros, que cuando llegué al gobierno dije, hay dos cosas que nos caracterizan. La primera, somos la continuidad de la Cuarta Transformación. No va a haber marcha atrás, no se va a regresar al modelo neoliberal o a entregar el gobierno a unos cuantos. Y lo segundo, dije que era tiempo de mujeres, porque por primera vez llegó una mujer a la presidencia y como dije, no llegó sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Bueno, la continuidad de la transformación quiere decir seguir gobernando con los mismos principios. El primero, por el bien de todos, no solo porque es justicia, sino porque se demostró que da resultados, que cuando hay apoyo abajo, entonces a todos les va mejor. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres. El segundo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, que nada de corrupción en ningún lugar de la República. Los gobernantes están para servir a su pueblo. Estamos para servir al pueblo. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo, que por cierto, me van a regañar si lo digo, pero lo voy a decir. ¿Qué va a haber el 1 de junio? ¿Qué va a pasar ese día? No lo digo yo, lo dicen ustedes. ¿Qué va a pasar ese día? Exactamente. ¿Quién puede sanear al Poder Judicial? El pueblo. Eso quiere decir, con el pueblo todo, sin el pueblo. Y la otra, dar continuidad, entre otras cosas, es hacer más programas de bienestar. Por eso, por lo menos tenemos 3 nuevos programas, que yo creo que ya los conocen. El primero es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Lo digo en todas las asambleas.
Ya yo creo que mis compañeros ya dicen, no, otra vez va a decir lo mismo. Pero lo tengo que decir porque empodera mucho a las mujeres. Fíjense, no debería ser así. Pero ¿por qué solamente damos la pensión a las mujeres? Repito, no debería ser así. Pero ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? Aquí hay muchos varones, ¿cierto o no? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Sé de lo que les digo, porque aunque sea presidenta. Llegamos a los 60. Ya crecieron los hijos. ¿Y ahora quién cuidamos? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? Debería estar en los libros de historia, porque no hubiera habido independencia, ni reforma, ni revolución, ni cuarta transformación, si no fuera por las mujeres de México. Eso tiene que estar en los libros de texto. Sea como heroínas o cuidando a los hijos, pero ahí estuvimos siempre las mujeres. Pues, en efecto, históricamente nadie ha reconocido ese trabajo. Pero como ahora hay mujer presidenta con A, vamos a reconocer a las mujeres mexicanas. Y por eso, a los 60 años, este apoyo a las mujeres, de 60 a 64. Ya dimos 63 y 64. Hay más de 1 millón de mujeres que ya reciben este apoyo. En agosto de este año inician las inscripciones para 60, 61 y 62, para que al cierre del año todas las mujeres de 60 a 64 tengan su apoyo. Bueno, el segundo programa de bienestar es becas para todas las niñas y niños de escuela pública. Becas para todas y todos. Este año iniciamos con secundaria. Ya fueron las asambleas, ya se entregaron las tarjetas de bienestar para los primeros depósitos de todos los adolescentes de secundaria. Y el próximo año vamos a preescolar y a primaria, para que todas las niñas y niños tengan su beca. ¿Por qué es importante la beca para todas y todos? Hubo una época que decían, bueno, que se le dé la beca por calificación, y claro que queremos que haya buenas calificaciones en nuestros hijos, pero no se puede evaluar igual a un niño que llegó sin desayunar a la escuela que a un niño que llegó desayunado. Entonces queremos que todos lleguen parejos a la escuela, que tengan lo mínimo para sus uniformes, para los útiles escolares, lo mínimo esencial para que las familias no se preocupen. Esa beca se llama beca Rita Cetina, en honor a una maestra yucateca que enseñó a las niñas, porque hubo una época en que solo los niños iban a la escuela, las niñas no. Entonces, en honor a ella, que inició con la educación de las niñas, le pusimos beca Rita Cetina. Bueno, el tercer programa se llama Salud Casa por Casa, que consiste en enfermeras y enfermeros que trabajan para bienestar, para la Secretaría de Bienestar, que van a visitar a todos los adultos mayores a sus casas, para poderles ver pues su condición de salud, tomarles la presión, escucharles el corazón, todo lo que se requiera. Y de ahí, en contacto con la Secretaría de Salud, van a poder recetar a la gente, lo mínimo, lo básico, por si tienen hipertensión, pues que puedan estar medicados, además de darles todas las recomendaciones. Ahora la pregunta es, ¿dónde van a ir por sus medicamentos? Bueno, vamos
hacer las farmacias del bienestar, para que todos los adultos mayores y las personas con discapacidad puedan ir por sus medicamentos gratuitos a las farmacias del bienestar, que van a complementar a los centros de salud y a los hospitales. Además, estamos trabajando muy fuerte para mejorar los centros de salud, ampliar el número de preparatorias. Queremos que los jóvenes estén en la escuela. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? Que no anden en la calle pensando en otras cosas, sino que estén en la escuela. Estamos también ampliando el número de universidades. Aquí también va a llegar la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El programa de vivienda para el bienestar, que también ya estamos de acuerdo con el gobernador para poderlo impulsar en distintos lugares y todo lo que requiera el pueblo de Michoacán. Ahorita vemos lo de la escuela, con gusto. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. A ver, díganme aquí, ¿quién tiene hermanos, familiares, amigos del otro lado de la frontera, allá en Estados Unidos? Fíjense que yo viví allá 4 años y mi mejor amiga es desde entonces una michoacana, Alma, que vive allá, es de Aguililla ella y se fue a trabajar allá. Díganle a nuestros paisanos, a nuestros hermanos, hermanas, que aquí está su presidenta y un pueblo entero para apoyarles y protegerlos. Que Estados Unidos no sería lo que es sin las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Los mejores trabajadores del campo, los mexicanos. Los mejores trabajadores de los servicios, los mejores trabajadores de las fábricas. Envían además remesas a México, apoyan a sus familias porque nunca nos olvidan, y además lo que envían de remesas es solo el 20% de lo que generan. El 80% se queda ya en Estados Unidos. Por eso los defendemos, los queremos, los ayudamos y decimos que vivan las paisanas, que vivan los migrantes que viven del otro lado de la frontera. Muchas gracias a todas y a todos. Si nos lo permiten, pues vamos a estar regresando a Michoacán. Queremos mucho a Michoacán y por eso decimos ¡que viva Michoacán! ¡Que vivan los hermanos migrantes! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.